Empezando. Quiero empezar dándoos la bienvenida a este webinario que hacemos hoy, día 3 de marzo. Permitidme presentarme. Mi nombre es Jorge Huerta, soy socio fundador de Weber Group y seré vuestro anfitrión en la sesión de hoy. La agenda pues será la habitual. Intentaremos ajustarlo a 45 minutos, como mucho a 1 hora. Haré una pequeña introducción respecto al tópico que nos trae hoy sobre grabación y cumplimiento normativo sobre la plataforma de Microsoft Teams, y luego pues cederé la palabra para el principal de la sesión a nuestros dos invitados, que ahora a continuación os presento. Intentaremos dejar un mínimo de 10 minutos y si es posible 15 para que nos podáis trasladar aquellas dudas o cuestiones que os vayan surgiendo, pero no os preocupéis porque si se queda alguna por responder, pues como tenemos vuestros datos de contacto, haremos el posterior seguimiento. Sin más retraso, pues os presento a las dos personas que nos acompañan la mañana de hoy. Está por un lado Gonzalo Torres. Gonzalo, buenos días. Buenos días a todos. Aquí estamos. Gonzalo es Regional Manager para el sur de Europa del fabricante NICE. Bueno, pues uno de los dos ponentes relevantes de cara a compartir qué es lo que ha supuesto para NICE homologarse, o sea, la primera solución en homologarse con el fabricante Microsoft. Y por otro lado tenemos a Jorge Martín. Jorge, ¿nos puedes oír? Alto y claro. Buenos días a todos. Buenos días. Jorge es Founding Partner de Weber Solutions, primer y hasta la fecha único integrador que ha conseguido alcanzar la máxima certificación del fabricante NICE como Platinum Business Partner para el sur de Europa. Importante la aportación de Jorge para darnos a conocer pues cómo la realidad empresarial, los contact centers, las empresas están utilizando Teams como solución de comunicaciones unificadas, pues a qué retos se están enfrentando y cómo los están resolviendo utilizando la plataforma de NICE. Darme, por favor, Gonzalo, Jorge, 2-3 minutitos para poner un poco de contexto, introduzco y a partir de ahí pues os cedo la palabra. Bueno, la solución que venimos a comentar esta mañana, la solución de grabación de NICE sobre la plataforma Teams, pues realmente las soluciones de colaboración, las soluciones de videoconferencia no es algo nuevo. Hace pues, más de una década que venimos trabajando con soluciones de colaboración y soluciones de videoconferencia. Quizá la novedad en este caso pues está siendo la facilidad, la usabilidad y sobre todo la frecuencia en el uso de la herramienta. Hace unos años, cuando íbamos a tener una videoconferencia, pues nos íbamos a una sala específica, la sala de vídeo, donde nos recibían 3 enormes monitores, sala que por supuesto había que reservar, y teníamos pues una experiencia de telepresencia, ¿no? Aparecían allí las personas, compartíamos, en fin, era todo un hecho relevante tener una videoconferencia. Desde hace 4 o 5 años, en esta iniciativa de teletrabajo, pues las organizaciones han ido instalando a estos trabajadores remotos soluciones parecidas, básicamente para facilitar un contacto, no solo intercambio offline de información vía email, sino un contacto en tiempo real, incluyendo vídeo, para poder intercambiar esta información, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años? Pues la frecuencia. Ahora todos los días tenemos varias sesiones de videoconferencia y luego pues la facilidad y la accesibilidad a la tecnología. Ya no es necesario ir a una sala, ahora utilizamos nuestro ordenador portátil y todo se ha convertido prácticamente en coste cero. Esta iniciativa que empezó hace unos años, el año pasado, pues tuvo un evento que la aceleró cuánticamente, que fue la llegada del COVID. En una semana nos confinaron, en una semana nos obligaron a cambiar toda la relación física y presencial que teníamos por una relación remota y a partir de ahí, pues la comunicación con el resto de los miembros de nuestro equipo, de los equipos entre sí, de la empresa, con clientes, partners, administración pública incluso, tuvo que hacerse de manera remota. Y esto hizo que las soluciones de colaboración, las soluciones como Teams, pues se convirtieran en la solución básica y fundamental de comunicaciones unificadas. Dejadme compartir algunas estadísticas que veía en la tarde de ayer. A cierre del año 2020, 91 de 100
organizaciones del Fortune 100 están usando diariamente la plataforma de Teams. Más de 500.000 organizaciones tienen Teams como su principal aplicación de comunicaciones unificadas y diariamente más de 115 millones de trabajadores utilizamos Teams como nuestra principal herramienta de comunicación. Esto llevaba en una presentación a Satya Nadella, el presidente ejecutivo de Microsoft, a poner al cierre del año pasado Teams en el mismo orden de importancia que habían tenido en años anteriores pues el navegador, el sistema operativo. Independientemente de lo importante y de cómo COVID ha cambiado nuestra manera de comunicarnos, pues Teams ha llegado. Teams está creciendo diariamente en millones de usuarios y Teams va a convertirse en la plataforma de facto de comunicación en todos los ámbitos. Ha entrado de manera disruptiva en el contact center, ha entrado de manera disruptiva en las comunicaciones unificadas y se ha convertido en otra herramienta de trabajo para empresas de mercados muy regulados, como son el sector financiero, seguros, salas de tesorería, venta de valores, etcétera, etcétera. Esto ha hecho todavía más compleja la vida a los responsables de compliance y a los responsables técnicos de estas organizaciones. Como sabéis, en los últimos años la Comisión Europea ha enviado una serie de directrices de obligado cumplimiento relativas a transacciones electrónicas protegidas por MiFID II o al cumplimiento de la ley de GDPR para proteger datos personales y empresariales. Con lo cual, la apertura de un nuevo canal obliga a encontrar maneras, a encontrar tecnología que nos permita securizar todo este intercambio de información a través de la plataforma, en este caso de Teams. Y no hacerlo, pues no hacerlo va a conllevar pérdida de calidad en el contact center. El no hacerlo convenientemente puede llevar pérdida de reputación corporativa e incluso, llegado el caso, pues bueno, se están publicando recientemente sanciones que pueden llegar incluso al 4% de facturación, incluso a los 20 millones de euros. Más allá de sancionar, parece que tiene sentido prevenir y poder implementar soluciones que nos permitan securizar esta plataforma de comunicaciones unificadas. Ante este reto, pues el fabricante líder mundial de las soluciones de grabación, hace ya unos meses, que se anticipó y comenzó este proceso tedioso y serio de homologación de su solución para poder ser la primera plataforma de grabación homologada por Microsoft dentro de su ecosistema de Teams. Y bueno, pues un poco damos pie en este caso a Gonzalo Torres, si te parece, Gonzalo, por empezar por ti, si nos puedes pues a grandes rasgos comentar, oye, quién es un poco a día de hoy NICE, para quien nos conozca, que no habrá muchos en la sala, y también cuál ha sido los pasos y qué os ha llevado para conseguir esta certificación con Microsoft. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Como bien comentas, quizás muchos nos conozcáis como fabricante, pero yo os comento, NICE es una empresa de origen israelí. Ahora mismo tenemos los headquarters en Hoboken, en New Jersey, Estados Unidos. Somos aproximadamente 10.000 personas en el mundo y nos dedicamos pues a todo lo que es experiencia de cliente, contact center, atención al cliente, dentro de mi órbita, que es, digamos, la de soluciones de negocio o de alto valor de negocio en el mundo enterprise, el mundo corporativo. También es verdad que tenemos una rama que quizás algunos conozcáis, que es NICE Actimize, que se dedica más a mercados bursátiles, lavado de dinero, potencial fraude bancario, bursátil, etcétera, etcétera, que está bastante unida con nuestra, digamos, área más corporativa o enterprise con las soluciones de NTR, de NICE Trading Recording, que vamos a hablar un poco, en mi caso, de esta parte de mundo financiero, mundo bursátil, mundo aseguradora, pero también, por ejemplo, pensar en empresas energéticas que negocian con el precio del petróleo o el precio del gas, pues también están adscritas a este tipo de regulación que vamos a ver a continuación, que os voy poniendo aquí. Porque lo que quiero haceros ver es que no solamente, digamos, en un momento determinado NICE decide comprar esta empresa Actimize hace unos 14 años más o menos, ya venía esta empresa haciendo, digamos, negocios y ayudando a grandes corporaciones financieras a cumplir normativamente todo lo que son aspectos de adherencia a procesos y sobre todo
gubernamentalmente y localmente pues lo que es normativa bancaria, ¿no? Como veréis, como estáis viendo, en 2013 empezó una normativa completamente rompedora en Estados Unidos, que era el famoso Dodd-Frank. Nadie hasta ese momento cumplía, digamos, normativamente absoluto nada de lo que se tenía que cumplir, y sobre todo en lo que se focalizaron fue en la parte de trading, de mesas de tesorería, en el mantenimiento de las grabaciones y en el mantenimiento de las acciones que se hacían al respecto de pues actividades bursátiles, principalmente compra-venta de valores, pero también esos, digamos, modelos bancarios y bursátiles un poco más raros y un poco más especiales que hay, como las SICAVs y demás, también empezaron a ser normativamente controlables. De ahí derivamos un poco a la parte más actual de MiFID II, que muchos lo conoceréis porque, por ejemplo, en Europa se transformó y se fusionó con la detección de abuso en los mercados, la famosa Directiva Europea MAR. También las hay en Asia Pacífico, como podéis estar viendo. Luego ha habido un poco más de interés en la regulación mejor de los mercados bursátiles y de las acciones, digamos, bancarias por parte de las empresas financieras, pero al final no deja de ser un poco ahondar más en lo mismo y tener controlado bastante este sector, ¿vale? Como os decía, esta parte es un poco más la que yo voy a tratar de mesas de tesorería y mercados bursátiles, pero ni más ni menos no deja de ser parte dentro de la solución que vamos a ver ahora. Antes os quiero decir que es una solución, la grabación en Teams, tanto por la parte de trading, digamos así, como de contact center de atención al cliente, que ya tiene clientes no solamente en el mundo, sino también en Europa, como podéis ver, muchos de ellos corporativos, pero que tengáis la tranquilidad que con este tipo de soluciones estamos ya colaborando con clientes en modo cloud y perfectamente activa y perfectamente, digamos, robusta, ¿de acuerdo? Este tipo de soluciones. Os comento lo que os decía antes Jorge Huerta. Es importante recabar o recalcar que NICE es la primera empresa homologada por Microsoft, no la única actualmente, pero es la primera empresa homologada por Microsoft para grabar, digamos, su aplicación o sobre su aplicación Microsoft Teams todo tipo de interacciones que se hagan. Y ahora después lo vamos a ver más en concreto. Pero lo que quiero que conozcáis es que sacamos una nota pública de prensa hace un tiempo donde decíamos al mundo mundial, por así decirlo, que NICE era es la primera empresa, certificada por Microsoft Teams, y que para todo lo que son comunicaciones unificadas y comunicaciones omnicanal, el mundo tanto de financiero como el mundo de contact center, pues estamos en Go Live totalmente con ellos. Tenemos un laboratorio conjunto, hay un equipo de Microsoft en España con el que yo estoy más o menos asiduo contacto, mirando qué podemos hacer a nivel de desarrollo de negocio, no solamente en España, sino también en Italia y en Portugal en mi caso, etcétera, etcétera. Pero vamos, que tengáis la tranquilidad que estamos certificados, ¿vale? Como son muchas transparencias, bueno, no muchas transparencias, pero son unas cuantas transparencias que tengo, voy a ir pasando sobre ellas, y si me queréis interrumpir o me queréis preguntar lo que queráis, encantadísimo. Importante, ¿por qué Microsoft Teams y por qué en la nube? Y luego os comentaré, bueno, empezaré a hacerlo yo y luego Jorge Martín ahondará un poco más en la parte, no más técnica, pero sí de la lógica de la solución, cómo funciona con Microsoft. Pero lo importante es que no solamente nosotros como compañías o incluso como clientes, porque yo, por ejemplo, mis datos personales los tengo todos en Dropbox y pago un dinero al año a los señores de Dropbox para que me lo mantengan y esté en forma y en modo y accesible prácticamente en tiempo real cuando me haga falta, ¿no? Pero también los reguladores se dan cuenta que con este mundo tan cambiante de todo al cloud, tienen ellos que adaptarse con normativa también que tenga en cuenta ese cambio y ese movimiento de las grandes compañías financieras, en este caso, a entornos de nube, a entornos cloud. Y surgen reguladores donde específicamente se van focalizando desde más o menos 2017-2018 en cómo poder estudiar lo que se hace en el cloud por parte de estas compañías, cómo poder recomendar mejor las mejores prácticas y cómo, sobre todo, hacer pues que el cumplimiento normativo necesario por estas entidades financieras sea fehaciente y sea certero en este entorno cloud, ¿de acuerdo? En concreto, NICE grabando Microsoft Teams en entornos financieros. Os comento que es una solución como tal, pero que viene encuadrada dentro de una
no amalgama, pero conjunto de soluciones en entorno financiero y en entorno de cumplimiento normativo, donde podéis ver que no solamente estamos hablando de grabación sobre Teams, sino que hablamos de varias soluciones que lo que hacen es asegurar a los grandes reguladores y asegurar a las propias compañías que a nivel holístico, es decir, 360 grados en cualquier tipo de departamento, ya sea en un front de trading con los traders con sus teléfonos de tesorería haciendo transacciones en tiempo real, como sobre todo también luego posteriormente al cerrar esas transacciones en los back office, se pueda cumplir todo tipo de normativas y haya una adherencia a procesos que lo que nos dé es que a nivel mercado y a nivel bursátil, todas esas operaciones prácticamente en tiempo real, al cierre de la fecha, se compruebe que fehacientemente son transacciones válidas y que pueden, digamos, pasar al siguiente día y generar otra serie de transacciones posteriormente. Pero es muy importante que sepáis que todas estas soluciones que veis aquí, de las que podemos comentar más adelante si estáis interesados, están disponibles en un entorno cloud y son totalmente compatibles con un entorno cloud, tanto público como privado como híbrido. Digamos que NICE en ese aspecto soporta los tres tipos. No habría el más mínimo problema. ¿De acuerdo? Más cositas que os comento. Los requisitos de cumplimiento. ¿Por qué surge una normativa de compliance y por qué surge en concreto y en nuestro caso un poco más a nivel de grabación y captura de interacciones? Porque al final lo que queremos tener no son solamente las llamadas, sino también todo tipo de metadato o todo tipo de texto o todo tipo de chat que se haga o visionado que se haga de datos de un Bloomberg, por ejemplo, en el mundo trading, en el mundo financiero, sean grabados de una manera, digamos, segura y sean grabados completamente, al 100%. Es importante saber que estos datos, muchos de ellos están encriptados por temas de LOPD o de GDPR en mundo anglosajón, pero también, por ejemplo, pueden contener datos de la propia llamada, metadatos. Esto es importantísimo porque lo que te hacen es que la información que tú vas a capturar y que tú vas a retener va a ser muy rica en el sentido de que va a aportar muchísimos datos, no solamente a los coordinadores de los grupos de traders o a los responsables de la mesa de tesorería, sino también al personal de compliance que está después o en paralelo o detrás, chequeando que esas transacciones sean seguras y se hagan de manera fidedigna, ¿de acuerdo? Y adheriéndose a los procesos. Muy importante, lo hacemos de manera centralizada. O sea, no estamos poniendo aquí un grabador, allá otro grabador y demás. Se pone un grabador de manera centralizada para todo lo que es el entorno de Teams y luego se explicará Jorge con más detalle, aunque yo tengo un par de transparencias que también lo enseñan, pero le pedía a él que como buen técnico y consultor os explico un poco más en detalle. Veremos cómo se hace a nivel más técnico y demás. Pero importante, tenemos la capacidad de que se haga de manera redundante, de manera alta disponibilidad y que no haya ni un solo punto de ruptura o de rotura en el proceso de hacemos una llamada con otro trader, por ejemplo, en este caso, para cerrar una transacción y se van a grabar las dos llamadas, se van a grabar todos los metadatos, se va a poner en dos repositorios y va a ser de una manera completamente redundante y segura. No va a haber el problema de ya al respecto de perder datos. Y luego, bastante importante, en el aspecto de, o en el caso de Microsoft Teams, no necesariamente tiene que haber un impacto negativo para el usuario, tanto de mesa de tesorería como de back office, o por ejemplo en oficinas bancarias, las personas en las oficinas que tengan su aplicación de Teams, porque ahora mismo todo el mundo tiene una aplicación de Teams, aunque estés de cara al público, pues que podamos, grabar ese tipo de interacciones y hacerlas seguras sin un impacto en la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque al final no se instala ningún tipo de aplicación. Os explicaremos un poco más adelante que todo va en entorno nube y en entorno cloud, pero lo que hace es que la experiencia del cliente, del usuario, perdóname, en este caso, sea 100% satisfactoria. Más cosas. ¿Por qué NICE NTR? NICE Trading Recorder. Pues porque al final, al final se me ha ido la traspa, pero vuelvo allá, no os preocupéis. Al final, ¿qué sucede? Pues al final lo que queremos es cerciorarnos y asegurarnos que estamos grabando las interacciones de las personas correctas. Como os indico, no solamente tienen que ser los profesionales que están en las mesas de tesorería, los traders que llamamos, sino que o los brokers que llaman en español,
pero puede ser cualquier personal de back office, oficina o de un middle office, quien haga falta. ¿Es adecuado hacerlo a nivel de calidad? Pues sí, a nivel de calidad es adecuado porque vemos que la adherencia a los procesos es la adecuada y que no hay ningún tipo de fraude ni ningún tipo de menoscabo para la compañía, que al final, como os comentaba Jorge Huerta, puede redundar en multas multimillonarias en muchos casos. ¿Puedo capturar todo lo que debo capturar? Sí, os comentaba antes que podemos capturar voz, texto, chats, metadatos, podemos compilarlo todo, podemos enseñarlo luego en un panel de control unificado que más adelante os enseñará Jorge, y al final puede estar disponible prácticamente en tiempo real, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de modalidades se capturan? Pues en concreto tenemos Microsoft Teams, donde estamos certificados, pero también Webex y otras que conocemos, Zoom y demás. ¿Puedo encontrar las llamadas si me piden que las encuentre? Esto es importantísimo porque muchas veces el reconstruir una interacción a nivel de trading o a nivel de transacción bursátil puede llevar horas o días desde que recopilo las llamadas y lo que ha pasado en las llamadas y los metadatos de las llamadas hasta luego lo que ha sucedido posteriormente en el back office. Con una solución integral como es NTR, en este caso la versión X, que es la versión que tenemos ahora mismo disponible en el cloud, conjuntamente con la capacidad que tenemos de grabar Teams o de grabar la aplicación Teams, podemos enseñar en minutos qué ha sucedido con una llamada, con una transacción, end-to-end, para que las personas responsables de compliance puedan analizarlo y puedan ver si es un caso de potencial riesgo, un caso de potencial fraude bursátil o está todo totalmente bien y puede pasar a la siguiente sin ningún tipo de problema. Que estén disponibles en tiempo real y de una manera muy rápida, lo que os acabo de comentar. Al final, no solamente consiste en capturar las interacciones, como repito, no solamente lo que es la voz, ahora las veremos, sino muchas más cosas, sino también el poder recopilar los datos de manera unificada, aunque sean datos desestructurados o que estén en instancias distintas, el poder reconstruir un caso, que se llama comúnmente en Risk Case Analysis, se llama en inglés, un caso de potencial riesgo, para que las personas que tienen que encargarse del análisis pues lo hagan de manera digna. Importante, sabéis mucho porque yo que las llamadas tienen que ser, tanto en contact center como en entorno bursátil, tienen que estar grabadas durante un determinado tiempo, dependiendo de la regulación y dependiendo del tipo de compañía o de actividad de la que hablemos, pero si son 5, 10, 15 años, pues que estén disponibles de manera inmediata. ¿Cómo puedo probar que las personas, están siendo satisfactoriamente grabadas? Bueno, lo hacemos en un entorno que ahora os explicaremos de bots de Microsoft combinados con bots nuestros en un entorno de cloud de Azure, de una nube de Azure, y al final podemos probar, que las personas que tienen que ser grabadas son las que están siendo grabadas y que se graba de una manera fidedigna y robusta para que sean accesibles esas llamadas o esas interacciones en tiempo real. ¿Cómo puedo probar que otras personas están, que están viendo que se pueden ver las grabaciones o que están realizando las grabaciones? Pues porque al final la solución es robusta y en tiempo real se puede acceder a paneles de control donde podemos ver que esas grabaciones están siendo realizadas y que están disponibles y que se está haciendo a las personas a las que se tiene que hacer. ¿Cómo sé que el sistema de grabación está, grabando de manera fehaciente e incluso si no tengo ningún tipo de alarma? Pues porque al final, al ser un entorno nube, al ser un entorno duplicado y tener, acceso directo a la nube de Microsoft, en este caso Azure, obviamente, para la aplicación Teams, pues nos aseguramos y podemos probar que estamos grabando de manera fehaciente y de manera satisfactoria. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta o no. Te hago un apunte, si no te importa. ¿Me oyes bien, verdad? Sí, sí. Cuando hablabas de compliance, al final de lo que trata compliance dentro de NICE no es solo de aplicar una serie de políticas para el cumplimiento de las diferentes regulaciones y diferentes niveles, de cumplimiento que tienen las empresas, particularmente en este caso el mundo trading, banca de inversión, sino que se trata también de establecer políticas que de manera consistente en el tiempo te permitan identificar una alarma ante una posible vulneración o de que en un momento dado hayan
cambio en la regulación, que lo ha habido. Aquí en Europa pasamos del MiFID I a MiFID II, y eso evidentemente pasamos de la LPD, evolucionó a lo que es hoy GDPR, y lo que nos permite compliance es ir adaptándonos a esos cambios que puedan ir surgiendo en el paso del tiempo, con lo cual es una herramienta que permite implantar el cumplimiento de las normativas que nos regulan hoy, el mantenimiento de dicha regulación, es decir, la garantía de que vamos cumpliendo de manera consistente en el tiempo, y cualquier tipo de alarma ante una posible vulneración. Es decir, y esto lo que hacemos es extenderlo del entorno de grabación tradicional del mundo trading. Esa capacidad la vamos a extender exactamente igual al mundo Teams, ¿no? Al usuario final Teams. Perdona, Gonzalo, era solo por... No, al revés, encantado. Encantadísimo. A modo de resumen, el por qué grabar una solución como puede ser Microsoft Teams con una solución, en este caso de NICE Trader Recording, es porque nos aseguramos de infinidad de cosas de cara a mundo compliance, mundo adherencia a procesos y mundo cumplimiento normativo. Grabamos todo y a las personas a las que se tiene que grabar. Esto es importantísimo, independientemente del área o del tipo de mercado que sea, o del tipo de si es en una sucursal o si es alguien que está, independientemente de cualquier tipo de operación. Es relativamente fácil, por no decir bastante fácil de implementar, porque no requiere una instalación on-premise, todo se hace en mundo cloud, ahora lo veremos. Tenemos todas las ventajas de la grabación, en este caso en ETR, como puede ser un panel de control unificado que llamamos Compass, en el caso de NICE, donde tenemos recopilada toda la información y donde podemos mirar las llamadas que están grabadas o que están archivadas, por cuánto tiempo, si están encriptadas o no. Podemos borrar las llamadas de manera segura si es que hay que borrarlas en un momento determinado, etcétera, etcétera. Seguro, como os comentaba, al final NICE lleva en este mercado pues aproximadamente unos 25 años, mundo bursátil, y de la mano de Actimize unos 13 años, y bueno, digamos que tenemos experiencia y cumplimos todas las normativas y todas las ISOs y todos los protocolos de seguridad necesarios para que la instalación o que, digamos, la aplicación de esta solución sea segura. Y luego lo que os comentaba, un poco al final, cuando nos movemos a mundo cloud, pues no deja de ser más liviano, la instalación no deja de ser más rápida y en este caso más flexible. Sobre todo es completamente escalable, porque al final la nube de Azure, en este caso Microsoft, pues la capacidad puede ser prácticamente infinita, ¿de acuerdo? Con metadatos, datos enriquecidos y demás, ¿vale? Os comentaba qué tipo de, digamos, interacciones podemos capturar de Microsoft Teams a través de una solución como NICE NTR en este caso. Lo podéis ver. Prácticamente todo tipo de llamada, ¿de acuerdo? Con o sin audio, o que sea solamente que estamos compartiendo una pantalla o que estamos haciendo un chat. A nivel de llamadas o escenarios de llamadas tipo media, pues todas las habituales en un mundo, por ejemplo, de trading, pero también pues por IVR, por Hunt, por un montonazo de, digamos, de sistemas o de aplicaciones que puede ser bastante útil, porque además, si os fijáis, antes los traders teníamos la idea que llevan al despacho, ¿no? O a la mesa de tesorería. No los habéis visto, es bastante interesante porque no dejan de ser salas con decenas de personas chillando y viéndose locas perdidas cuando están haciendo las transacciones, pero luego ha sido más habitual el que se fueran de vacaciones y con un móvil o con un acceso seguro a un teléfono fijo, pues siguieran haciendo las transacciones. Y ahora, como os comentábamos con el Working from Home famoso, pues se hacen muchísimas transacciones bursátiles, no necesariamente con una llamada actualmente, y es importantísimo que podamos capturarlas y que podamos tenerlas archivadas para un posterior análisis, si es necesario, pues de manera fehaciente, ¿no? El 100%. Escenarios de chat, pues todos los que podéis ver, los que seáis más o menos duchos en entorno bursátil, pues sabéis que se utilizan muchísimos tipos de chats actualmente, incluyendo los de Bloomberg y demás, que son los más famosos, pero bueno, podemos capturar absolutamente todos y es importante recabarlo, ¿no? Que al final es una visión de captura y asegurarnos que cumplimos normativamente 360 grados y el 100%, ¿no? De las interacciones, muy importante. Oye, Gonzalo, ¿no hay dependencia ninguna de ningún dispositivo? Es decir, podéis grabar desde interacciones desde un PC, desde un terminal Android, desde un tablet iOS. Sin problema. ¿No tenéis ninguna dependencia de dispositivo? No, sin problema ninguno. A ver, me imagino que habrá el típico sistema operativo
open source o de países, no sé, no comunes, que pueda ser que pueda requerir algún tipo de desarrollo o algún tipo de estudio más profundo, pero en un principio los más comunes en un mercado, además de trading, que no dejan de ser, no sota caballo rey, pero no dejan de ser como unos 10 más o menos, los podemos absolutamente, los podemos capturar todos, podemos grabarlos todos, ¿de acuerdo? Importante. Ante nuevas aplicaciones, Gonzalo, sabéis que vosotros dentro de NICE tenéis un proceso denominado commitment, en el que un cliente, por el motivo que sea, va a utilizar una aplicación concreta y se puede lanzar ese proceso dentro de NICE para estudiar la posibilidad de incorporar en ese caso, un sistema operativo que no esté homologado dentro del proceso de colaboración de NICE. Así es. Es decir, que en eso el fabricante es absolutamente abierto para incorporar nuevas soluciones o nuevas aplicaciones que poder o deber monitorizar. Así es. De hecho, el famoso commitment que muchos de mis partners como Weber Solutions, que no deja de ser un partner Platinum, imaginaros el volumen de negocio que generamos conjuntamente, pues no todos los casos son al final, se adhieren a lo que hayamos probado previamente. Entonces, efectivamente, se da de alta un commitment que lo que hace es ir a la línea de producto, a la Product House, evalúan y estudian la viabilidad de la solución planteada por parte del cliente final, y en el 99% de los casos, si no hay ningún tipo de inconveniente, se aprueba. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. Pero vamos, efectivamente, muchas gracias. Más cosas. Configuración redundante, importantísimo. Todo está duplicado. Vamos a resumirlo así, pero tanto a nivel de bots, que ahora os comenta Jorge un poquito más, como de servidores, como de clusters, todo está disponible en tiempo real, todo está redundado, porque al final lo que queremos, y más en entornos bursátiles, es que la información esté disponible, accesible y que no desaparezca, vamos a decirlo así, que no se pierda por alguna vía, ya sea tanto de la grabación como del entorno cloud o como de la propia llamada, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las llamadas, os quiero comentar que lo que estamos haciendo es con bots de grabación de NICE, pero también con bots de grabación de Microsoft, que sea segura, que sea, digamos, transparente para las personas a las que estamos realizando este tipo de captura de transacciones o de acciones en Teams, pero también que sea resiliente, es decir, que no se caiga lo que se dice comúnmente, que no haya un momento crítico o un punto crítico donde tengamos que hacer un disaster and recovery, por ejemplo, pues porque la solución haya caído y encima coincida, como siempre dice Murphy, con la transacción que lo mismo es más sospechosa del día y que resulta que nos van a pedir que analicemos y que sea adherente a procesos. Pues eso justo se cae, no sucede, no os preocupéis. Más cosas, que además vamos en tiempo un poco justos y yo quiero siempre dejar tiempo para que hagáis preguntas y consultas. Como veis, rápidamente, abajo está el señorito tan simpático, señorita, que se encarga de compliance, que está en su oficina al final recibiendo todo tipo de transacciones e interacciones que tiene que analizar. Imaginaros en una gran entidad bancaria o financiera o aseguradora, que pueden ser miles o decenas de miles al día. Para los responsables globales o corporativos, pues tienen la posibilidad, mediante una aplicación que llamamos Compass, con la grabación de ETR y en este caso con la colaboración de Microsoft, pues que llamadas, metadatos, como os comentaba, chats, cualquier tipo de interacción, pues se pueda capturar, se pueda, digamos, almacenar con esos metadatos que os comento, y que cuando necesite ser disponible a través de Compass, que bueno, es always on, es decir, siempre está disponible, pues el regulador en este caso pueda disponer de esos datos y analizarlos, ¿de acuerdo? Otra más, y voy acabando, proveedores de IP. Pues hombre, al final telefonía IP es el futuro, ha llegado para quedarse hasta que no se invente otra que tenga conexiones con otro planeta, por ejemplo, pero por ahora los principales fabricantes de proveedores de telefonía IP, pues somos compatibles con ellos. No os digo que en algún caso ha habido telefonía IP un poco más, digamos, especial o no tan generalista, que hemos tenido que analizar a través de un commitment, pero en un principio no debería haber mayor problema. Cuando veis los proveedores de telefonía, en este caso France Telecom, no es porque estamos, digamos, subyugados a ellos o adscritos 100% a ellos, sino que es uno de nuestros partners globales y bueno, pues, se puede evidentemente mirar o estudiar otro tipo de
de empresas de comunicación, sin el más mínimo problema. Yo, si no tenéis más dudas o más preguntas, la parte mía de trading, que es un poco así, pues hueso, digamos que ha terminado. Le paso el testigo a Jorge, que es más, digamos, especialista y consultor experto en Teams con Engage, que como sabéis es nuestra penúltima, porque viene ahora una nueva versión de grabación en entorno contact center, pues más para experiencia de cliente y estas cosas, y le paso el testigo, nada más. ¿Vale? Gracias, Gonzalo. Perfecto, gracias, Gonzalo. Oye, a lo mejor el tema de que venga France Telecom como principal, digamos, proveedor de la red de telefonía conmutada es porque la presentación viene de marketing, de Nice Marketing Francia. Ahí a lo mejor han puesto su semillita y su cuña. Bueno, yo creo que es un cliente francés. Yo creo que es una empresa bancaria francesa bastante conocida, pero bueno. Uno de los logos para Nice es un gran cliente y partner, con lo cual lo tiene todo. Oye, pues encantado. Muchas gracias por la presentación, por la introducción. Yo, si no te parece mal, antes de empezar también de hablar de la parte de grabación de Engage, en torno a grabación para contact center sobre Teams, extender esa solución de grabación al mundo Teams. Sí, deciros que también lo postillaba antes Gonzalo. Google Solutions es un integrador de soluciones de contact center con aproximadamente, pues va para 9 años de experiencia en este mercado. Los que componemos el proyecto, pues llevamos algún año más en este mundo del contact. Particularmente con ellos llevamos de los 9 años de vida que tiene la empresa, una empresa joven, en torno a 7 trabajando con NICE y a diferentes niveles y diferentes capas de soluciones, pero sí tenemos somos afortunados en poder decir que de manera consistente en los últimos 3 años mantenemos nuestra categoría de Partner Platinum, algo que es bastante, digamos, inusual al menos a nivel EMEA, a nivel territorial, ¿no? No hay demasiados partners que puedan decir eso, ¿no? Gonzalo nos ha hablado de toda la parte de grabación en entornos trading floor y cómo poder extender las capacidades de un sistema de grabación tan potente para mesas de tesorería, para banca de inversión, a un entorno de Teams. Yo lo que voy a hacer es intentar hablaros de lo mismo, es decir, de cómo extender capacidades de un grabador de NICE, pero en este caso hablamos de la solución de NICE Engage. Y Engage aplica un ámbito empresarial mucho más amplio, no necesariamente a trading, sino que vamos a ir enfocados a cualquier empresa que tenga actividad de contact center, independientemente de la naturaleza de esa actividad, y que por necesidades de negocio, bien por temas regulatorios, como he visto antes, bien por temas de calidad, bien por todo ello, deba de ser grabado. ¿De acuerdo? Con lo cual, hablamos de un entorno de grabación que es mucho más, desde ese punto de vista, versátil, menos orientado a una industria concreta, sino que lo vamos a poder implantar en cualquier perfil de cliente final, independientemente de la industria en la que opere. Vamos a ver si soy capaz de pasar la slide. Qué bien funciona esto. Bueno, esta es una ley similar a la que ha corrido Gonzalo. Básicamente trata de hablar de las capacidades funcionales que aporta, en este caso, Engage. Vamos a hacer el paralelismo con NTR. Hablamos de una empresa como fabricante de NICE que lleva, en el caso particularmente de los contact centers, más de 25 o 30 años desarrollando soluciones de grabación. Le saca algún cuerpo de ventaja, en este caso a Microsoft, por muy Microsoft que sea, en lo que es ámbito de grabación, ¿no? Con lo cual, Engage nos va a proporcionar una plataforma que va a ser multitenant. Entiendo que tenéis conocimiento y sabéis lo que significa multitenant. Sobre una única plataforma, digamos, física, ser capaces de establecer diferentes plataformas lógicas con separación total de permisos, de perfiles, de restricciones, de accesos, de reportes, etcétera. Es una plataforma multicanal de grabación importante. Sabéis que llevamos ya muchos años hablando de la multicanalidad, de la omnicanalidad, con lo cual la plataforma NICE Engage nos va a permitir grabar no solo el evento tradicional de voz, sino cualquier evento disparado a través de nuestra plataforma de contact center, independientemente del canal que utilice el cliente para contactar con nosotros. Es una plataforma multisite, lo que comentaba antes Gonzalo. Si tenemos un entorno centralizado de grabación, podemos desde ese entorno grabar a N sites independientemente de la disposición geográfica en la que se encuentre, y además es multivendor. Es decir, que si en cada uno de esos sites además lo complicamos un poco más y ponemos una centralita, una solución de contact center de diferente fabricante, la capacidad del grabador es adaptarse e integrarse de forma múltiple a todas estas plataformas. Nos va a dar, obviamente, la securización de audios. Esto, como todo, tiene sus pros y sus contras, pero NICE tiene unas capacidades de securización de audio tan relevantes como el hecho de incluso grabar en un formato propietario, para evitar que desde cualquier entorno exterior o un reproductor de audio, digamos, tradicional, podamos acceder a un audio y poder extraerlo y escucharlo, ¿no? Tiene un formato propietario que solo puede ser escuchado desde el propio reproductor de audio del grabador.
Un tema muy importante de las grabaciones y muy tedioso es la búsqueda de las grabaciones. Almacenamos call centers grandes, se almacenan un número ingente de grabaciones por un motivo o por otro, pero el caso es que se almacenan y el tener que acceder a ellas por un motivo o por otro, ya sea por temas de calidad, ya sea por temas regulatorios, es un dolor de cabeza. ¿Qué nos facilita el poder acceder a esas grabaciones de una manera mucho más sencilla? Añadir metadato a esa grabación, asociar a esa grabación un metadato que nos permita filtrar de una forma mucho más eficiente ese proceso de búsqueda de qué grabación, en qué momento, qué día, qué persona y por qué esa interacción concreta es la que tengo que rescatar. Con lo cual, cuanto más metadatos seamos capaces de arrastrar y de asociar a la grabación, más sencillo será ese proceso tedioso de búsqueda. Métodos de grabación total bajo demanda con monitorización en tiempo real y, por supuesto, una escalabilidad, pues os diría casi limitada. El entorno de grabación Engage, que es como se denomina la solución de NICE para contact centers, se basa en un logger, en un grabador denominado AIR. Este grabador, un servidor, es capaz de monitorizar, de grabar hasta 5.000 canales simultáneos. Haceros una composición de un lugar contact center, 250 300 posiciones en España, ya es un tamaño medio tirando a grande, pero el tamaño de la empresa, si tienes un call center de 250 300 posiciones y salvo que seas el call center sea tu fin en sí mismo como compañía, eres una empresa de mucho mayor tamaño, posiblemente serás una empresa de 2.000, 2.500, 3.000 empleados. Perfecto. Con el grabador, con el servidor que estás grabando el contact center, vas a ser capaz de extender esa capacidad preservando la inversión que has hecho en tu grabador de contact center al resto del entorno Teams. ¿De acuerdo? Con lo cual, obviamente hay otra serie de implicaciones que luego entraremos un poco más en detalle a analizarlas, ¿no? Pero de partida, la parte de infraestructura que cubre la grabación del entorno de contact center con todas esas capacidades a altísimo nivel que os he descrito de la plataforma Engage, nos va a permitir extender esa capacidad de grabación a los usuarios de Teams. ¿De acuerdo? ¿Esto es importante? Creemos que sí, ¿no? Como decíamos antes, al final arrastramos la experiencia de un fabricante que lleva 25 o 30 años desarrollando ese tipo de soluciones a un entorno donde Teams graba como graba. Entiendo que estoy familiarizados con cómo graba Teams y lo complicado que sería el proceso de búsqueda y de recuperación de una grabación en Teams, ¿no? Si tenemos, evidentemente, unos volúmenes de grabación y de almacenamiento como podemos tener en un entorno de contacto. Por lo cual, pues bueno, no tengo que explicaros mucho más al respecto, ¿no? Desde un punto de vista de... Bueno, Jorge, de hecho, una de las, simplemente por poner en contexto, de hecho hay un usuario o un asistente lo que preguntaba era esto, ¿no? Decir, oye, pero si Teams ya me da la opción de grabar, ¿no? Cuando estoy haciendo esta llamada, ¿por qué voy a tener que utilizar una tecnología, ¿no? Por encima de la grabación básica de Teams? Quizá un punto importante es lo que tú comentabas, ¿no? No solo es grabar, sino lo que hay alrededor de esa grabación, de ese almacenaje y de esa búsqueda, ¿no? Totalmente. Al final hablamos de que el hecho de grabar, lo hemos dicho siempre, ¿no? Además tú particularmente te gusta decirlo, Jorge, puede grabar por obligación o por devoción. Después de grabar por temas de calidad puedes o debes grabar por temas impositivo legal, regulación, etcétera. Independientemente de sea por uno o por otro motivo, o los dos, puede ser. A día de hoy la grabación de Teams es lo que aporta lo que aporta y sabemos que tiene una serie de limitaciones relevantes. Si queremos extender, sabemos que el teletrabajo ha venido para quedarse. Estaba en muchos otros países fuera de España. Desafortunadamente, un evento como el COVID nos ha obligado a implantarlo de una forma masiva. Pero una vez que el COVID pasa, ¿qué pasará? Y volvamos a las oficinas, que volveremos, el teletrabajo de alguna forma va a seguir presente en nuestras vidas, con lo cual esas interacciones que hoy gestionamos desde Teams, que puede ser, como decía Gonzalo antes, una transacción de venta, de compraventa de acciones, ¿no? O de fondos de inversión, que lo hace un trader desde su casa a través de una plataforma como Teams, tiene que ser grabada de la misma manera que si se graba desde la torreta, ¿no? La mesa de tesorería en la que se sienta este trader en su oficina, ¿no? Con lo cual, preservar y garantizar que esa grabación se graba en tiempo y forma, se almacena de la manera securizada que se tiene que almacenar. Además, asocia metadatos para que posteriormente y durante un periodo de retención de no menos de 10 años, en el caso particular de las finanzas, puedas extraerla en cualquier momento que el cliente te la pueda solicitar o que el regulador te la pueda solicitar. Es algo que Teams no hace. Con lo cual, bueno, pues se trata efectivamente de Teams graba, sí, por supuesto. ¿Irá grabando mejor? Seguro. Tiene que ponerse, digamos, lleva 25 años de decalaje con NICE en este aspecto, básicamente, ¿no? Por resumirlo mucho. Hemos hablado de las capacidades funcionales a muy alto nivel, de lo que ofrece Engage dentro de entorno de contact center y cómo poder extender
esas capacidades al mundo. Desde un punto de vista o qué, mejor dicho, qué podemos conseguir extendiendo, homogeneizando, ¿no?, la solución de grabación de nuestro contact center a los usuarios de Teams, por encima de todas esas funcionalidades básicas que os hemos planteado y que por defecto el grabador de NICE te ofrece, ¿no? Un tema regulatorio, ¿no? Cumplimiento regulatorio, lo hemos dicho antes. Independientemente, en el caso del contact center, independientemente de cuántas regulaciones y a qué nivel te estén impactando o te afecten, NICE te va a permitir poder cumplir con esas regulaciones a través del módulo compliance y extender esa capacidad compliance a la grabación sobre el entorno de Teams. Nos va a permitir además establecer arquitecturas en HA, en alta disponibilidad. Si determinado tipo de grabaciones son críticas, tenemos que garantizar que esas grabaciones pasan. Igual que aquellas que no deban de ser almacenadas puedan borrarse automáticamente para no colapsar el entorno de storage, de almacenamiento. Aquellas que deben de ser grabadas tenemos que garantizar que se graben y que ocurran, con lo cual una arquitectura en HA desde un modelo de pool de licencias más básico a un modelo multi-data center que denominan en georredundancia, ¿no?, donde podemos tener dos grabadores en activo, monitorizando una misma conversación para garantizar que si se cae el principal pueda mantener esa grabación digamos el secundario, que también estaría en activo. Pues esa capacidad que tiene el entorno de Engage de darnos alternativas en el mundo de arquitecturas HA, pues nos va a permitir igualmente trasladar esa capacidad al entorno Teams. El aprovechamiento de todas las capacidades funcionales de la solución líder de mercado, ¿no? Hablamos antes, 25 años de experiencia. Si nos vamos a los referentes de mercado, Gartner, Forrester, etcétera, pues veréis que durante los, 10 últimos años NICE ha estado siempre pegándose en el top de top de las soluciones líderes, ¿no?, en este ámbito de contact center. Y, por supuesto, la parte de TCOs, ¿no? Al final hablábamos de mantener de alguna manera, de optimizar, de maximizar el uso de un grabador que está orientado al ámbito contact center al resto de la organización con una mínima inversión en la parte de infraestructura. En algunos casos ni siquiera necesaria la parte de infraestructura, puesto que, como os decía antes, un único servidor es capaz de llegar a grabar hasta 5.000 canales de manera simultánea. Pero adicionalmente a eso, la grabación en un entorno Engage se realiza en el local. ¿Qué implica eso? Teniendo un usuario en casa, ese usuario de casa tiene una DSL convencional, es una línea, digamos, residencial, no de uso empresarial. Si la grabación se realizara en el puesto de esa persona, de alguna manera, esa grabación tendría que luego consolidarse o viajar al entorno de storage de almacenamiento de las grabaciones. Lo que NICE evita con esto es tener que sobredimensionar, ¿no?, el entorno de red del usuario que está en su casa, haciendo que la grabación se quede alojada directamente en el servidor de grabación. Y por ahí, pues bueno, mejoramos no solo el entorno del usuario final, sino cualquier potencial inversión que haya que hacer alrededor de la propia grabación. Oye, Jorge, una cuestión, porque veo que hay algunos de los asistentes que son nombres conocidos y, bueno, clientes actuales de Engage, algunos de ellos en una plataforma de contact center, ¿no? Si ahora mismo tuvieran o quisieran extenderlo a grabación de Teams, que a lo mejor están utilizando en comunicaciones unificadas, ¿hay algo en concreto que deban de hacer? ¿Tienen que hacer alguna actualización? O, pues tienen. Hemos contado lo bueno, vamos a contar no lo menos bueno, ¿no? Pero efectivamente, inevitablemente hay requisitos que se tienen que cumplir, principalmente del lado de Microsoft, ¿de acuerdo? Que precisamente voy a comentaros ahora, ¿no? Tenemos, por un lado, que tener una cuenta en Azure. Hablaba antes Gonzalo del despliegue de bots dentro del entorno de Azure. Básicamente el bot es un árbitro arbitra la comunicación entre el grabador y el entorno de Teams, ¿de acuerdo? Con lo cual necesitamos tener una cuenta de Azure para poder hacer ese hosting de bot. En la siguiente slide, que me habló antes y la he adelantado, esta precisamente veremos un poco cómo interactúa, ¿no?, el bot con el entorno de grabación y el agente. Necesitamos tener una licencia concreta de la parte de Office 365, E3 o E5, la parte del File System, una licencia de Business Premium, es decir, hay una serie de, sabéis que dentro de Teams hay una serie de, digamos, capas o niveles de licenciamiento que te van a permitir tener más o menos capacidades. Si tienes todo esto que os digo, el Office 365 E3, más el File System, más la licencia de Business Premium, con los planes de llamada, lo que te va a permitir adicionalmente Teams es conectar Teams a una centralita. De manera que si la rellamada llega desde la red de telefonía conmutada, directamente puede ir a una extensión de Teams, y lo que hará en ese momento es levantar un trigger o una activación en la parte del robot. El robot es el que va a lanzar la orden al grabador de que esa llamada tiene que empezar a grabarse.
¿de acuerdo? Con lo cual, ese árbitro es el que necesita que de alguna manera regule la comunicación entre el entorno Teams y el entorno de grabación, y para ello necesita y requiere de una tipología concreta de licencias a la parte del Office, ¿de acuerdo? Necesita también, en la parte de grabación concretamente, una versión de Engage en 7, versión 7. NICE soporta las dos últimas versiones, es decir, la que está ahora mismo, digamos, evolucionándose, ¿no?, en sus diferentes releases, y la inmediatamente anterior, versión 6, creo que es de Engage 6.3, una versión con más de 5 años de antigüedad, mantiene esas dos versiones en soporte. ¿Qué nos implica el querer integrar con Teams? Tener que actualizar a la última versión, aunque el upgrade de la versión 6, independientemente de la release en la que se encuentre, 6.3, 6.5, 6.10, 6.15, a la versión 7 actual, versión 7.3, 7.4, pero es la última versión, no tiene coste de licenciamiento, ninguno, cero, ¿de acuerdo? Solo tendría probablemente revisión de la parte de infraestructura si funciona si la versión es 6.3, mucho más antigua, o es 6.15, mucho más actualizada, y por ahí pues revisar si la parte de arquitectura y la parte de infraestructura requiere de algún tipo de cambio, ¿de acuerdo? Pero la versión en sí del software no tiene coste. Requiere también la parte de disponer del código caché 264 para la activación de la grabación de pantallas. Ahora veremos que eso es un hito, un evento que puede dispararse al momento en el que el bot invoca la grabación dentro la grabación del audio de Teams en el entorno de Engage, pero en paralelo la monitorización de las pantallas se hace de hecho directamente desde el entorno de grabación a la pantalla de la gente, ¿de acuerdo? Y por supuesto hay que considerar ancho de banda. Pensad que cada bot es capaz de gestionar hasta un máximo de 200 invocaciones o 200 conversaciones simultáneas, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese bot además, como decía antes Gonzalo, puede estar en HA. NICE nos da la capacidad de redundar ese bot para tener la garantía de que si no es un bot el que invoca esa grabación, sea otro, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que dimensionar bien la conectividad desde el entorno Azure, donde están desplegados en esas máquinas virtuales estos bots, con nuestro entorno de grabación, independientemente de donde esté, ya sea por un data center, ya sea nuestra propia infraestructura, para que ese ancho de banda soporte ese número, digamos, de conectividades simultáneas en función al volumen de llamadas. Pero eso es algo que hacemos, que ayudamos a hacer a los clientes, a auditar exactamente ese ancho de banda y que no colapse o que no quede corto. En cualquier caso, el despliegue en Azure de recursos, pues sabéis que es algo mucho más rápido que en cualquier entorno físico, ¿no? Con lo cual, si en el servidor donde corre un bot es necesario subirle la memoria, ampliar capacidades, el despliegue de este tipo o la ampliación de este tipo de recursos en el entorno Azure pues es muchísimo más rápido y eficiente de lo que puede ser el entorno físico, ¿no? Aquí en este dibujo de la arquitectura, como os decía antes, pues la llamada viene desde el cliente, va a pasar por una centralita o no, va directamente a un usuario de Teams, y lo que hace este bot es, a través de ese trigger, levantar invoca ese inicio de grabación dentro del grabador, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que hace luego el grabador es hacer una petición a Teams del audio, y lo que hace una vez finalizada la conversación es almacenar ese audio junto con el metadato asociado a la llamada. En este caso, pues el usuario de Teams, ¿qué metadato se le puede asociar? Pues se puede asociar la dirección del correo electrónico o algún usuario ID que pueda estar asociado a la cuenta de Teams, ¿de acuerdo? O sea que sí, efectivamente se requieren de bastantes, tiene bastantes particularidades, pero sobre todo de la parte de Teams, ¿vale? Como os decía antes. Aquí pues veréis un diagrama de flujo, ¿no? De cómo efectivamente la llamada desde que entra a Teams, pues a través de ese trigger que el robot requiere, lo que hace es invocar esa activación de la grabación dentro del IC, del Interaction Center, para que empiece a recoger esa grabación, ¿no? Una vez que se ha procesado la grabación, se requiere el audio a Teams, el audio viaja y se almacena directamente en el storage del servidor R o directamente en un servidor de almacenamiento orientado y dedicado para ello, y finalmente se finalizaría la grabación. Bueno, ¿os ha quedado más o menos claro o tenéis alguna duda al respecto? Si hay alguno que tenga alguna duda, por favor que la lance sin problema. Yo creo que por encima claro, únicamente, Jorge, tiempo. Nos quedan 4 o 5 minutos. Bueno, Venga. Si nos da tiempo, pues a terminar, y si no, oye, las cuestiones vamos a ver si somos capaces de contestarlas en una parte. Seguro que sí, voy a ir un poco más rápido, si no os parece mal. Una de las capacidades adicionales que nos va a permitir la herramienta de Engage dentro de la grabación de Teams, o extender esa grabación a Teams, es la parte de monitorización, ¿no? Decías antes, oye, ¿por qué Teams me da grabación? Sí, pero ¿te da esto? ¿Te da este tipo de herramientas? No, a día de hoy no. Mañana no lo sabemos, pero hoy no. NICE te va a permitir, por un lado,
monitorizar en tiempo real métricas específicamente de lo que es la conectividad, ¿no? Y cualquier incidencia que pueda haber en el entorno de grabación de Teams, y adicionalmente dentro de su pool de métricas y de monitores tiempo real que ofrece para la grabación al entorno tradicional de contact center. Y en paralelo Azure nos puede y nos facilita la capacidad de monitorizar en tiempo real los niveles de consumo de recursos de los servidores sobre los que corre y están desplegados los bots, ¿no? Adicionalmente, nosotros podremos crear umbrales que nos permitan identificar cuando una CPU está a un 85% de consumo, pues ver que efectivamente estamos llegando al límite y necesitamos desplegar o bien otro bot o bien incrementar los recursos de esa máquina, ¿no? En ese sentido, pues bueno, un valor añadido adicional de lo que nos ofrece Engage. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, Teams va evolucionando y va a ir incorporando nuevas capacidades. Es una herramienta que llega no solo para quedarse, sino, como decías antes, afecta a todo el ámbito empresarial, independientemente del tipo de empresa que sea, y casi el perfil de usuario final. Todo el mundo tiene un usuario de Teams, por lo cual, pues lo que hace NICE y lo que va a hacer NICE es seguir adaptándose a esa evolución de producto Teams para seguir y para ser pues uno de los fabricantes pioneros en desplegar el mayor número de capacidades ante esta posible integración, ¿no? Todo esto que estás comentando, Jorge, es relacionado con la solución Engage, ¿no? Que es, entre comillas, la tradicional, ¿no? Yo no sé si tenías previsto, no quisiera terminar el webinario a partir de la firma del contrato de la solución de InContact con Weber Solutions. Yo no sé si toda esta grabación sobre Teams es susceptible de extenderse, ¿no?, a la solución de InContact, o únicamente aplica a Engage. Absolutamente. Efectivamente, nos hemos centrado en Engage porque es relevante el diferenciar cómo graba Teams y cómo graba Engage y cómo poder desplegar y extender esas capacidades de Engage sobre Teams. No vamos a darle más vueltas para no aburrir a la audiencia, pero es relevante, ¿no?, ponerlo de manifiesto. Pero efectivamente, dentro del portfolio de soluciones de NICE InContact existe la solución de NICE InContact, la solución de Contact Center Omnicanal, que adicionalmente tiene un conector con Teams. ¿Esto es relevante o no? ¿Es interesante o no? ¿Conectar el mundo front con el mundo back? Pues bueno, pues nosotros particularmente pensamos que sí, ¿no? Pensad que de lo que se trata es de entregar a la gente que está atendiendo una interacción con un cliente la posibilidad de monitorizar en tiempo real si el estado del usuario con el que tiene que lanzar una consulta, ¿vale?, en el entorno Teams, es una persona que está disponible o no. Es decir, la posibilidad de integrar Teams, o bien integrar el entorno de CXone de NICE InContact dentro de la consola de Teams, para que el usuario de Teams vea el estado en tiempo real de la gente dentro de CXone y que esa comunicación igualmente sea fluida y pueda ser bidireccional, o sencillamente pueda avisar o lanzar una llamada o un chat a un agente cuando esa gente esté disponible, esté en ese momento no atendiendo una interacción con el cliente, o de la otra manera ser capaces de integrar para que desde la propia consola de CXone veamos la agenda, integremos con la agenda de Teams, sincronicemos con la agenda de Teams, y si en esa interacción que tenemos con un cliente a tiempo real necesitamos lanzar la consulta a un ámbito fuera de lo que es el servicio de contact center, o sea, el departamento financiero, departamento comercial, logística, etcétera, etcétera, identificar a qué persona puedo en ese momento llamar porque sabemos el estado, digamos, de su disponibilidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final, volvemos otra vez al concepto Customer Experience, ¿no? Haciendo esta integración, ¿qué podemos conseguir de una manera relativamente sencilla? Poner al cliente en medio de todo. Y mejor, ¿por qué? Porque vamos a mejorar dos KPIs que son, bueno, principales dentro de la atención al cliente, ¿no? First Call Resolution. Aquí se trata de que el cliente nos llama por un evento, empieza a chatear con nosotros en el entorno CXone del chatbot, que ese chatbot puede ser efectivamente atendido por un bot más transaccional, más conversacional, o incluso por un humano. En un momento determinado de ese chat, la llamada, la interacción tiene que pasar al contact center, a una llamada telefónica. Se pasa toda la transacción a ese agente con todo el histórico de lo que ha ocurrido en ese chat, y esa gente está estando en conversación con el cliente y teniendo que lanzar una consulta a un tercero que está fuera del ámbito del contact center, no tiene por qué poner en espera al cliente. Puede en tiempo real identificar quién está disponible en esa agenda de usuarios de Teams, quién está disponible para poder lanzar una consulta. Al final de la interacción, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cliente que ha resuelto su duda, con lo cual First Call Resolution. Segundo, ¿qué es lo que tenemos? Evitar tiempos de espera, con lo cual la teoría nos dice que vamos a ser capaces de optimizar los tiempos medios de llamada.
dos KPIs esenciales en todo lo que tiene que ver con Customer Experience y atención al cliente. Con lo cual sí, absolutamente. Es un tema relevante. Absolutamente. Bueno, nos hemos quedado un poco sin tiempo, son las 12, nos habíamos comprometido a terminar en una hora. Tenemos 16 preguntas que responder. No quisiera lanzar ninguna, con el riesgo de priorizarlas por encima del resto. No os preocupéis porque vamos a ponernos en contacto con cada uno de vosotros para aclararlas. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado esta mañana. Teams es una realidad. Teams va a crecer mucho más, independientemente que próximamente, si Dios quiere, nos desconfinen, nos permitan volver a la nueva normalidad, cualquiera que sea. La solución de Teams va a convertirse en el líder en las comunicaciones unificadas, ¿no? Y, bueno, como comentábamos antes, tiene una opción de grabación, pero no parece suficiente, ¿no? Sobre todo si lo queremos aplicar en un entorno empresarial en general y en un entorno regulado o exigente, como puede ser el financiero o el contact center. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana y, bueno, os convocaremos para una próxima edición de un webinario.